Muy bien, y como se los habíamos anunciado, esta noche tenemos una entrevista exclusiva con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta que van a ver es la primera parte de ese diálogo con nuestro director Luis Carlos Vélez. Aquí responde sobre el proceso de revocatoria, la investigación que adelanta en su contra la Procuraduría y también las diferencias con el gobierno Santos en el tema de la construcción de viviendas de interés social. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Caracol. ¿Cómo está Luis Carlos? ¿Qué tal? Alcalde, de todo lo que está pasando, ¿este es un momento difícil de su alcaldía? ¿Puede ser el más difícil de su alcaldía? No, a mí me parece interesantísimo. Difícil es todo en la vida. Y en el caso de mi vida, sí que lo puedo subrayar. Pero este es un momento muy interesante, digamos. La experiencia del Congreso era dramática en cierta forma, pero sin la capacidad de impactar sobre la transformación real de una sociedad, aquí lo estamos haciendo. A mí me parece apasionante. ¿Qué tan difícil es gobernar una ciudad, la ciudad más grande de Colombia, cuando al mismo tiempo se está algún grupo buscando su salida de este mismo edificio, de la alcaldía? Yo creo que le pasa a todos. La política es el escenario del conflicto de una sociedad, de intereses diversos. El poder no es más sino eso. Se tramita pacíficamente, se tramita democráticamente o no, pues es un poco el proceso mismo de nuestra discusión nacional, y desde hace décadas, no ahora. Pero si me permiten en pocas palabras, te diría que dirigir la ciudad de Bogotá es más difícil que dirigir el país. Alcalde, del tiempo que usted pasa en el día trabajando por la ciudad, ¿cuánto hoy por hoy está dedicando para defenderse usted mismo? Nada. La defensa misma es las ejecutorias de la administración. Entonces, digamos, no hay una porción de tiempo, de energía, por ahora, que perdamos para la administración de la ciudad. En este tema de las viviendas en Bogotá, parte del gobierno lo señala usted como alguien que no ha permitido que se construyan viviendas, y hay además una diferencia de conceptos grande con el exministro de Vivienda y expresidente de Cambio Radical. ¿Qué hay detrás de esa pelea con Vargas Lleras suya y él con usted? Puede haber política, obviamente, pero en el fondo lo que hay es el intento de no discutir un tema que me parece fundamental. Y hay que esperar todavía unas semanas para ver si lo que pasó en el año 2012 se va a proyectar hacia el 2013 completamente. Y es una crisis de la vivienda. Usted ha visto lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa. Las crisis económicas estallaron en un comienzo, una crisis de la construcción. Demasiada vivienda que no era comprada. No porque no se necesitara, sino porque era muy cara. Y ya los salarios de las personas no daban para comprar esa vivienda. Vino la crisis de los créditos y después quedaron las viviendas por allá solitarias. En términos de mercado, no poner más viviendas, o mejor poner más viviendas para que se compren, como las estrategias del gobierno para construir casas, es dar mayor oferta, por lo tanto los precios tenderían a caer. No es lo mismo. Digamos, el precio de la vivienda depende de la oferta y la demanda, ¿cierto? Si usted ofrece más suelo, el precio del suelo baja. Si usted no crea crédito, cayó el crédito de la vivienda durante todo el año 2012, la demanda no crece. Si usted no ofrece suelo, entonces el precio de la vivienda sube, así de simple. Nosotros quisimos en el proyecto del POT ofrecer suelo. Alcalde, ¿no será que ustedes están trayendo a valor presente la pelea presidencial del 2018, usted contra Vargas Lleras? Esa es una buena pregunta periodística, pero yo no estoy obsesionado en la presidencia. Y entonces no me interesa traducir un problema que es de intereses particulares, pero también de intereses generales. Cómo la ciudad se desarrolla simplemente a un conflicto de expectativas que pueden no cumplirse alrededor de la presidencia. Mira, Vargas Lleras y Petro vivieron juntos una experiencia. Se lanzaron como candidatos presidenciales ambos en el año 2010, ¿cierto?
Y cada uno pensaba que iba a ser el segundo, etcétera, que iba a pasar a la segunda vuelta. Llegó un Mocus y en 2 meses, ¡guáquete!, nos barrió y nos dejó por fuera. ¿Quién va a planificar de aquí al 2018 si otro Mocus por el estilo, quizás más jovencito, no aparece y acaba con una aspiración presidencial planificada? La historia de Colombia no se planifica de esa manera. Y es mejor concentrarse en lo que se está haciendo ahora que hacer pajaritos en el aire. Pero usted me dice, no estoy obsesionado con el tema, pero no me responde, no pienso en el tema. ¿Usted piensa en el tema? Yo pienso en cambiar a Colombia. ¿Y eso significa eventualmente en la presidencia? No, cambiar a Colombia se puede hacer desde cualquier escenario. Hay muchos curas que cambian a Colombia, hay muchos maestros que cambian a Colombia. Todos los días, ¿o no? Hay un alcalde que está cambiando a Colombia. Alcalde, hablemos de la revocatoria. Es un tema interesante porque pues se está moviendo actualmente. ¿Usted considera que el proceso de recolección de firmas es fraudulento? ¿Ha sido fraudulento? Mira, los organizadores de eso recogieron de una manera muy novata las firmas. Todo el que iba firmando, no filtraron, no organizaron eso. Cuando hay que recoger firmas hay que hacer una organización, hay que filtrar, porque muchos se engañan. Yo pienso que fueron engañados. Y muchísimo de lo que recogieron pues no era. Eso ya es un hecho. Hasta la registraduría lo ha dicho. Ahora, ¿recogieron lo suficiente para provocar unas elecciones de revocatoria? Esa es la discusión de hoy. Eso lo tiene que decir la registraduría. La registraduría ha dicho una cosa. Nosotros hemos encontrado otra completamente diferente. Y no me quiero adelantar porque todavía estamos en el proceso de términos de la reposición y la apelación. Dependerá del registrador nacional. Pero hay una convicción nuestra que vamos a demostrarle al mundo. Lo que dijo la registraduría en su primera resolución no es cierto. O sea, ustedes tienen serios indicios o pruebas. No son indicios, son realidades, pruebas. De que fue un proceso fraudulento. No, es que fraude no es. Fraude es si se ratifica. Eso todavía está por verse. Fraude es cuando una firma no válida la hacen volver válida. Si la Procuraduría o ese proceso de revocatoria terminan sacándolo usted de la alcaldía, ¿qué se pone a hacer? Pero es que tú estás en un dilema muy interesante de analizar si hablamos de un país democrático. Tú le estás diciendo a un gobernante de izquierda, te mueves entre la revocatoria y la destitución. Es el escenario que usted está enfrentando actualmente. Haría la pregunta, ¿se podría llamar un país democrático el que se le puede decir a un gobernante de izquierda, quizás el único, o de los pocos que ha llegado a gobernar en Colombia, te mueves entre la revocatoria y la destitución? Entonces así no se puede llamar democrático, y discúlpame que te responda así. No, alcalde, está bien. ¿Y por qué no piensas en positivo? Pero mi pregunta es basado en lo que le está ocurriendo a usted. No, pues es que todos los gobernantes de Colombia tienen procesos disciplinarios. Más allá que sea de izquierda o de derecha, yo también le podría responder que el proceso de revocatoria es un proceso que está dentro de la Constitución y hace parte de nuestra democracia. La gente también no puede estar de acuerdo con su mandato. Es una pregunta que se la estoy diciendo sin ninguna prevención. A ver, el mandato, esa palabra que tú mencionaste, es exclusivamente en un país democrático producto de la gente. Yo estoy sentado aquí como alcalde exclusivamente porque la gente votó. No por ninguna otra razón, sino no estaríamos en una democracia. Un mandatario, como se denomina, electo popularmente, no se mueve entre o se destituye o se revoca. Eso puede ser la creencia política y de alguien que no comparte con nosotros, pero no en una democracia. En una democracia el énfasis tiene que ser, vamos a ver cómo es que gobierna este mandatario de izquierda, no cómo no puede gobernar, no cómo no se le deja gobernar, porque es de izquierda. Eso no sería el planteamiento en una democracia. Y
Y si usted va a Europa, pues muchos gobernantes han sido de izquierda y otros han sido de derecha y se sustituyen unos a otros, etcétera. ¿Es su vida o no? Es la vida de un país democrático. Lo mismo en Estados Unidos. No porque el presidente es demócrata, entonces toca derribarlo. O al revés, porque es republicano, entonces toca derribarlo. No. Si ganó la mayoría popular y era republicana, pues ¿cómo gobierna ese presidente republicano? La oposición no se construye sobre la base de cómo derrumbar ese gobierno. No estaríamos hablando de una oposición democrática. Pero fíjese que usted me menciona el caso de los Estados Unidos, y el caso de los Estados Unidos es precisamente lo que usted me está diciendo. Un gobierno demócrata con un Congreso mayoritariamente republicano que le para los proyectos de ley y no lo deja gobernar. ¿Usted se siente lo mismo en su administración de lo que, por ejemplo, le podría estar pasando al presidente Barack Obama, donde es muy difícil sacar proyectos? No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Usted me lo puso como ejemplo. El ejemplo que te puse es, en Estados Unidos, si gana un presidente demócrata, los republicanos buscan cómo tumbarlo a como de lugar. Sí. No, me parece que no. ¿Le doy el ejemplo? Uno de los primeros puntos que se buscó para tumbar al presidente Barack Obama fue alegar que no era estadounidense, que había nacido en África. A ver, volvamos al punto. Eso que me estás diciendo es el argumento electoral de un grupo que no quería que fuera elegido el presidente Obama. Pero una vez Obama fue elegido, tú ves al Partido Republicano atacándolo, sí, discutiendo sus proyectos de ley, sí, para eso es el Congreso, pero ¿lo ves en la posición de tumbarlo? Yo no me voy a poner a defender al Partido Republicano, pero la respuesta es que sí. No me dan la respuesta, entonces yo me coloco ahora en Colombia. La entrevista es para usted. Entonces, el presidente Santos fue elegido por el pueblo, pero hay que tumbar al presidente Santos porque no se congenia con él o porque nos ganó y yo era un candidato a otro candidato. Hay que tumbarlo. ¿O cómo es que se construye una democracia? Lo que tú estás viendo en la ciudad de Bogotá es cierta apreciación que es minoritaria, de que como Petro es de izquierda, hay que tumbarlo como de lugar. Y si no se puede tumbar, entonces hay que destituirlo, pero busquemos el camino para que no gobierne. Hombre, así no es una democracia, y discúlpame que te lo diga. El país no se mueve, Bogotá no se mueve, el alcalde no se mueve entre o una destitución o una revocatoria, no. El alcalde se mueve para gobernar hasta el año 2015, ojalá sea así, porque eso nos ayudaría a construir un país mucho más democrático que el que tenemos. El 9 de junio, usted escribió o hizo retweet 166 veces. En Noticias Caracol las contamos, 99 tweets, 67 retweets. Ayer lo hizo 54 veces. ¿Usted maneja su cuenta de Twitter? A veces. No todo el tiempo. Cuando hay retweet, le ha escrito otro por definición. Pero eso toma tiempo leerlo y aprobarlo. ¿Sí, te parece? Sí, yo lo hago. Es despichar un botón. ¿Usted lo maneja todo el tiempo? Trato. ¿Está convencido de que la herramienta de tweet es una herramienta positiva? ¿Es una herramienta que le permite mandar su mensaje? No mucho. Ha generado mucha controversia. Te voy a explicar por qué. Ok. Porque el tweet va hacia un sector social específico. Déjeme llevarlo al tema nacional, a un tema actual, nacional, que es el del proceso de paz. Usted estuvo en la guerrilla y actualmente se está trabajando, se está discutiendo la participación política de las FARC. ¿Cómo ve esta parte del proceso de la cual usted hoy, por ejemplo, es alcalde? La paz y la guerra son discusiones sobre cómo se accede al poder. Están ligadas al poder, cuando estamos hablando de política. Están ligadas al poder. Y en Colombia ha sido así. Los criollos, cuando hicieron la guerra contra los españoles, ¿qué estaban dirimiendo? Pues el poder en Colombia. Y después toda esa serie de guerras que ya casi que ningún estudiante se aprende de memoria, pero que son decenas de guerras de generales contra generales, que eran luchas por el poder. La paz es lo contrario. La paz es una discusión también, pero desarmada, pacífica, sobre cómo
discutir o repartir o acceder al poder. En cierta forma, ¿qué soy yo? Yo no soy simplemente lo que fui cuando tenía 18 años. No, yo hoy soy una demostración de paz. Y un poco hay que llevarlo ya al plano de La Habana, ¿cierto? ¿Cómo se discutiría el poder en Colombia entre quienes hasta ahora se han matado y hecho la guerra? ¿Abrimos esos escenarios? Implica una politización, indudablemente, de las FARC. Una politización de la FARC no es que se le regale el poder, es que muchos de esos comandantes y guerrilleros deben empezar a aprender cómo seducir la población, con ideas, con políticas, con propuestas. ¿Están en la capacidad de hacerlo? Y si están en la capacidad de hacerlo, el resto de la sociedad está en capacidad hoy de aceptar los planteamientos de seducción política de un grupo que venía haciendo la guerra, o al contrario va a decirle, no, a ustedes no hay más sino que dispararles, nosotros también van a disparar. La paz es cómo se dirime el poder pacíficamente. Por último, ¿usted cree que los bogotanos creen que usted es buen alcalde? Unos y otros no. ¿En qué porcentaje creería usted? Te cuento mis encuestas. Adelante. En este momento, 43% piensan que es un buen alcalde, 41% piensan que es un mal alcalde. La calificación del gobierno, que no es lo mismo que el alcalde, ojo, esto es importante, la inmensa mayoría de la población bogotana, cada política y en general la calificación del gobierno la pone por encima de 3, y un porcentaje que usted no se imagina, porque no salen esas encuestas, muy importante, le da excelente calificación. Alcalde, muchas gracias. A usted, gracias.